Imagina la Ciudad de México hace más de 100 años, calles empedradas, faroles con luz débil, carretas pasando lentamente y un silencio que escondía secretos. Mientras la ciudad dormía, alguien caminaba entre sombras. No parecía un criminal, no parecía un monstruo, parecía un hombre cualquiera, elegante, limpio, discreto. Pero detrás de esa apariencia se ocultaba uno de los asesinos más aterradores en la historia de México. Un asesino que mató a más de 20 mujeres. Y lo hizo durante años sin ser detenido. Esta es la historia de El Chalequero. Su nombre real era Francisco Guerrero Pérez. Él nació en 1840 y vivió en una época donde México intentaba mostrarse moderno, pero seguía siendo un lugar profundamente desigual. Francisco Guerrero era conocido por algo curioso, su manera de vestir. Francisco usaba chaleco, se arreglaba, caminaba con seguridad y por eso el apodo de El Chalequero. Pero ese apodo, que parecía tan inofensivo, se convertiría en una palabra de miedo. En ese entonces, México estaba bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Las clases altas vivían con lujos, pero en los barrios pobres la vida se iba en solo sobrevivir. La noche era peligrosa, las calles no estaban bien iluminadas, la policía era escasa. En esos tiempos, si alguien desaparecía, muy probablemente nadie lo buscaría. Y fue en ese contexto donde empezaron a aparecer los cuerpos de mujeres que nadie reclamaba. Al principio parecían casos aislados, una mujer hallada sin vida en un terreno baldío, otra encontrada cerca de un canal, y luego otra más. Las autoridades no decían abiertamente, pero la ciudad ya empezaba a sospechar que esto no era una casualidad. Con el tiempo, algo empezó a llamar la atención. Los crímenes tenían un patrón. Las víctimas eran casi siempre mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales, y sus cuerpos aparecían con señales de violencia extrema. No era un robo, no era una pelea, era alguien que disfrutaba el control, alguien que no solo mataba, sino que quería dejar una marca. Pero lo que terminó convirtiendo esta historia en una pesadilla real fue que alguien sobrevivió. Una mujer llamada Lorenza Urrutia. Lorenza caminaba cerca de las vías del tren en la zona de Peralvillo. Cuando un hombre se acercó, ella no gritó, no corrió, porque este hombre no parecía peligroso. El hombre vestía bien y con una voz tranquila le pidió fuego para encender un cigarro. Una escena común, una conversación simple, hasta que él la convenció de caminar a un lugar apartado. Ahí sacó su cuchillo. Lorenza fue obligada a ir con él, y lo que vivió después fue un infierno. Lorenza fue violentada, maltratada y torturada durante 2 días. 2 días escuchando sus pasos, 2 días sin saber si al siguiente minuto él la mataría. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre salió, según él, a comprar pulque, y Lorenza aprovechó para escapar. El testimonio de Lorenza fue clave, porque describió a su agresor como un hombre elegante, bien vestido y de apariencia muy tranquila. Y esa descripción coincidía con un rumor que ya corría por toda la Ciudad de México, el rumor de El Chalequero. Para entonces, la gente ya no hablaba de un asesino común, se hablaba de un hombre que podía estar sentado junto a ti, en una cantina, en un mercado, caminar junto a ti en las calles, y nadie sospecharía de él, porque no tenía cara de monstruo. Lo que se sabe de Francisco Guerrero es inquietante, porque no parecía actuar solo por placer, parecía actuar por odio. Algunas versiones señalan que creía que esas mujeres eran inmorales y que él las estaba castigando,
como si fuera un enviado, como si fuera un juez, como si su violencia fuera justicia, pero no, no era justicia, era sadismo. Y aquí viene un dato escalofriante. Mientras en Londres el mundo entero temía a Jack el Destripador, en México estaba ocurriendo algo similar. En Whitechapel, mujeres aparecían muertas, con señales de mutilación, y el terror se apoderaba de la ciudad. Pero en la Ciudad de México, los asesinatos pasaban casi desapercibidos porque las víctimas eran invisibles. Con el tiempo, la presión aumentó y finalmente Francisco Guerrero fue capturado. Parecía el final, pero aquí ocurre lo impensable. El chalequero fue liberado. La ciudad no lo podía creer y entonces, como se esperaba, volvió a matar. Tiempo después, fue capturado nuevamente. Esta vez ya no hubo escape. Fue condenado y pasó el resto de su vida en prisión. Murió en 1910, pero aunque murió, la sombra que dejó nunca se fue. El chalequero fue uno de los primeros asesinos seriales documentados en México, pero también fue una advertencia, una señal de lo que ocurre cuando una sociedad decide ignorar a sus víctimas. Porque si nadie busca, si nadie exige justicia, el monstruo se siente libre. Y a veces, lo más aterrador no es el asesino, sino el silencio que lo permitió. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete a La Sombra del Crimen, porque cada semana vamos a descubrir lo que otros prefieren no mirar. Nos vemos en el siguiente caso, si es que la sombra nos deja.